medicación más utilizada, disculpe que esté sentada, pero ustedes, algunos saben que yo me lesioné la rodilla, no puedo estar parada. Entonces, mejor cierra la puerta ahí y allá para que no se vaya la voz por allá por él. Bueno, entonces, hay antibióticos que, de acuerdo al mecanismo de acción, algunos inhiben la síntesis de la pared celular, pero por varios pasos, alteran la síntesis de la pared celular en diferentes pasos, ¿no? Otros que inhiben la síntesis proteica bacteriana, otros que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver este grupito de quimioterápicos y antibióticos que actúan de esa manera. Como en todos hay varios mecanismos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a ver es la inhibición de la síntesis de nucleótidos. Pero también hay la inconversión de nucleótidos, hay la interferencia con las polimerasas involucradas en la replicación y transcripción del DNA. Aquí también tenemos un grupo de antibióticos que vamos a ver. No vamos a ver las sulfas, que son los que inhiben la síntesis de las purinas y las piridinas bacterianas, ¿no? Eso no vamos a ver. Ustedes saben que las bacterias son elementos procariotas. Son unicelulares y que tienen no tienen núcleo. El material nuclear está súper enrollado, el ADN, dentro del citoplasma. Si nosotros separamos el ADN, es una tira larga que incluso es más grande que la célula. Entonces, para que pueda estar dentro del contenido citoplasmático, tiene que estar súper enrollado. Entonces hay algunas enzimas, ¿no? Como son las DNA girasas las DNA girasas o topoisomerasas, ¿no? Vamos a ver este grupo antibiótico que son las que van a alterar, ¿no? a la enzima DNA girasa y van a impedir el superenrollamiento, o sea, están formando cadenas de hélices, de superhélices, ¿no? Esto no vamos a ver ni sulfas ni cotrimoxazol. Vamos a ver también a las rifampicinas que actúan sobre la DNA polimerasa. Eso vamos a ver. Y también vamos a ver a los nitroimidazoles, ¿no? Entonces, aquellos que inhiben la síntesis de DNA, tenemos las quinolonas, que son quimioterápicos, y los nitroimidazoles, como vamos a ver, el metronidazol. Y aquellos que inhiben la síntesis del ácido ribonucleico dependiente de DNA, que son las rifampicinas, otras rifamicinas y las actinomicinas, ¿no? Entonces las quinolonas. Tenemos quinolonas, son quimioterápicos antimicrobianos, no son antibióticos porque no derivan de células vivas, ¿ya? Son productos sintéticos. Entonces tenemos de varias generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación. Entonces las quinolonas de primera generación, las más antiguas de la década del 60, por ejemplo, tenemos el prototipo que es el ácido nalidíxico. Estas quinolonas tenían acción predominantemonte contra gérmenes gram negativos, ¿no? Y sobre todo los uropatógenos y algunos enteropatógenos, pero no tenían acción contra pseudomonas. Después, de la década del 70, ya hubo un gran avance, se le adicionó al núcleo original el flúor, ¿no? Que la consiguen el carbono 6, y eso le dio unas propiedades de que se convertían en quimioterápicos de amplio espectro, ¿no? Y además tenían efecto bactericida, porque es el ácido nalidíxico y todos los de la primera generación son de efecto bacteriostático, ¿no? Entonces, igualmente, estas fluorquinolonas siguen manteniendo su actividad contra gram negativos, incluyendo pseudomonas aeruginosa, y también contra algunos gram positivos, como el estafilococo, ¿no? Entonces sirven para una serie de infecciones. Década del 70 hasta los años 90 más o menos, las quinolonas eran excelentes antimicrobianos, ¿no? Pero como todo lo que hacemos mal uso ya no nos sirve, ¿no? Entonces nadie graba, los grabadores, sus celulares. Entonces ya no sirven porque han generado mucha resistencia antibacteriana, ¿no? Por ejemplo, las pseudomonas. La ciprofloxacina era un excelente antipseudomoniano, pero ahora la mayor parte de cepas de pseudomonas aeruginosa son resistentes a la ciprofloxacina. Sin embargo, sigue siendo útil, ¿no? Y a pesar de que la pseudomona es resistente,
cuando tenemos cepas de pseudomonas multiresistentes, siempre entra en la terapia combinada. Tiene que ser combinación de antibióticos. El segundo grupo son los nitroimidazoles, ¿no? Que todos estos antibióticos como el metronidazol, el timidazol, el celnidazol, tienen un grupo nitro, ¿no? Estos actúan sobre todo con bacterias anaerobias. Entonces el grupo nitro, una vez que entra en este medio de anaerobiosis, es reducido por las bacterias y porque viene a ser como un protoantibiótico, ¿no? Protofármaco. Entonces el antibiótico reducido produce la ruptura del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y aparte de que son excelentes para infecciones por anaerobios, también abarcan las infecciones por protozoarios, ¿no? Bueno, entonces retornando a las quinolonas, ¿no? El núcleo, ¿no? Original del ácido narilíxico, pero aquí se agrega la posición 3 al grupo carbonilo y eso va favoreciendo su actividad bactericida, ¿no? Aquí el flúor en la posición 6 también aumenta su capacidad bactericida y además incrementa su actividad antibacteriana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la influenza, ¿qué favorece, ¿no? La adición de estos radicales, ¿no? Los carbonilos o el flúor, ¿no? Van a aumentar la potencia antibacteriana, tienen mayor unión a las enzimas, a las DNA girasas y topoisomerasas, ¿no? Y de esta manera son más potentes y mayor espectro antibacteriano. El ácido narilíxico y la ciprofloxacina, ¿no? Aquí está adicionado el John Flu. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas, ¿no? Por ejemplo, este es el DNA, ¿no? Ven que grande está relajado, y para que pueda caber dentro de la estructura de la célula bacteriana tiene que estar formando hélices con un super enrollamiento, ¿no? Y para que se haga ese super enrollamiento, en las bacterias gram negativas son las DNA girasas o topoisomerasas 2 y en las bacterias gram positivas son las topoisomerasas 4. Entonces, unir a la enzima de DNA girasa de topoisomerasas. Entonces, tenemos que se clasifica en todas las generaciones. ¿Y por qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿Ah? No puedo. ¿Qué está cumpliendo? Primera generación aquí que dice que son bacteriostáticos. Dice que son eficaces contra gram negativos y que es excluyendo la pseudomonas aeruginosa. De estas, ¿no? Entonces tenemos que se utilizan básicamente para infecciones urinarias por gérmenes sensibles, ¿no? ¿Cuál es el principal germen que produce la infección urinaria? El Escherichia coli, ¿no? Más del 90% de los casos de las infecciones urinarias complicadas y no complicadas, el agente etiológico es la Escherichia coli. Y además son útiles en las infecciones por salmonella, ¿ya? Entonces el prototipo es el ácido narilíxico, pero también tenemos el ácido oxolínico, sinoxacina, rosoxacina, el ácido glipemídico y el pirimídico, ¿no? Que todavía estamos usando el ácido narilíxico, su nombre original es Wilcomirón de Winthrop o Bertolus Winthrop. Después vemos a las quinolonas de segunda generación. Este fue el gran avance, ¿no? Las más utilizadas por vía oral, la ciprofloxacina, la norfloxacina y la ofloxacina, ¿no? De estos, de mayor actividad, el mayor espectro, de menor penetrancia, porque también se puede utilizar por vía parenteral, es la ciprofloxacina, ¿no? Y el ofloxacino fue superado porque el costo, porque esto lo supera muchísimo, ¿no? La ciprofloxacina, ¿no? Entonces, tienen actividad antibacteriana contra gram negativos, incluyendo pseudomonas, Neisseria gonorrea, Haemophilus influenza y Haemophilus ducreyi, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Ya sabemos que aquí la Neisseria gonorrea produce la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. El Haemophilus influenza puede producir diversas patologías, ¿no? Ahora, como ya desde
más o menos 10 años atrás ya se ha implementado la vacunación en la edad pediátrica, en la etapa de lactancia, 2, 4 y 6 meses, la vacuna, la pentavalente, que incluye la vacunación contra hemófilos influenza. Pero antes de la era de la vacunación contra hemófilos, estas eran infecciones hasta fatales para los niños menores de 2 años, ¿no? Produciendo otitis media, neumonías, meningoencefalitis, con alta mortalidad, morbimortalidad, ¿no? Entonces, ¿y el hemófilo nucleico que produce? El chancro, ¿no es cierto? Chancro caplar. Ya. Y los gran positivos tenemos que son sensibles el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, incluso pueden ser, son sensibles algunos estafilococos resistentes a la zoxazol penicilina, ¿no? Y a las cefalosporinas. Y también tienen actividad contra micobacterias, incluyendo el Mycobacterium tuberculosis. Eso no se ve. Bueno, dentro de la tercera generación, la que más se utilizó y se sigue utilizando es el levofloxacin, ¿no? Aparte de estos gérmenes que conservan su actividad importante contra gram negativos, también extienden su actividad contra otros gram positivos, ¿no? Incluyendo el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. Y para bacterias atípicas. ¿Qué bacterias atípicas conocen ustedes? Clamidia trachomatis es una bacteria típica, ¿no? Legionella pneumófila. ¿Qué otra? Mycoplasma pneumoniae. Son bacterias atípicas. Entonces, las infecciones por bacterias atípicas que pueden causar neumonías atípicas se pueden tratar muy bien con quinolones. Y la de cuarta generación, ¿no? Ya estas son de la década del 90 para adelante, tenemos la más utilizada, gatifloxacino y mofifloxacino, ¿no? El mofifloxacino que se utiliza sobre todo por vía parenteral y amplían su espectro contra anaerobios, ¿no? Sobre todo anaerobios del género Clostridium. El género Clostridium que es gram positivo o gram negativo. Gram positivo, ¿no? ¿Cuáles son los Clostridium más frecuentes? Clostridium perfringens y Clostridium difficile, ¿no? Y los bacteroides, ¿no? Bacteroides fragiles y otros bacteroides son sensibles a las quinolonas, ¿no? Entonces las quinolonas, ¿no?, se absorben muy bien por vía oral, ¿ya? Pero hay un grado variable. Por ejemplo, la norfloxacina no se absorbe, su biodisponibilidad no es tan alta por vía oral. De grado intermedio, la ciprofloxacina siempre se recomienda darlo en ayunas o alejado de los alimentos, ¿no? Y la ofloxacina, muy buena absorción por vía oral. Entonces la biodisponibilidad varía entre un 50 y un 85%, luego es de la absorción gastrointestinal. El pico, nivel pico, se alcanza entre 30 minutos hasta 2 horas y media, ¿no? Pasa poco, sufre poco el fenómeno del primer paso. Y en cuanto a la distribución, las fluorquinolonas se distribuyen bien a todos los tejidos, incluso ingresan intracelularmente, alcanzan altas concentraciones en saliva, ¿no?, en secreciones traqueobronquiales, en el epitelio respiratorio, alcanzan altas concentraciones en la piel y tejidos blandos, también en el riñón, por eso que son muy útiles en infecciones urinarias, y en los genitales sexuales, donde generalmente son santuarios que pocos antibióticos llegan, puede llegar bien a la próstata, a la vesícula seminal, a la uretra y al cuello uterino. Entonces, por eso son útiles en las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En la cervicitis, cervicuretritis, en las prostatitis. También llegan bien al líquido sinovial, es decir, pueden ser útiles para manejar osteoartritis y también infecciones intraabdominales, ¿no? Muy bien, entonces, en adultos, por ejemplo, si tenemos una infección urinaria complicada, grave, les podemos dar ciprofloxacina, 750 miligramos cada 12 horas de endovenosa. Infecciones moderadas, 500 miligramos cada 12 horas. Hay que corregir la dosis, ¿no?, cuando hay alteración en la función renal, ¿no?, cuando la depuración es menos de 30 mililitros por minuto de sacar, hay que corregir. ¿Ya? Entonces hay que prolongar. Hay dos maneras de corregir cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Uno es prolongando el intervalo de la dosis, ¿no?, por la fórmula de Schwartz, y otra es
reduciendo la dosis. Entonces se recomienda que se mantenga la dosis, pero prolongando el intervalo. ¿Ya? Muy bien. Las fluorquinolonas tienen ventajas frente a las de primera generación. Primero, que tienen una vida media más larga. Segundo, que tienen, como ya les dije, un efecto bactericida frente al efecto bacteriostático de la primera generación. Y tienen un gran volumen de distribución en casi todos los tejidos. En cambio, las quinolonas de primera generación, ¿dónde se concentran bien? Riñón, vías urinarias, intestino. Las de tercera generación, ¿no? Ya hemos dicho que siguen manteniendo contra gram negativos, amplían contra gram positivos como streptococo, piógeno, neumococo, y también tienen actividad contra anaerobios, ¿no? Y las de cuarta generación también, ¿no?, mantienen contra anaerobios, estafilococos y otros gram negativos, pero las de cuarta generación, como la gatifloxacina, pierden ya su efectividad contra pseudomonas, ¿no? A partir de la segunda generación, difunden bien a tejidos, incluyendo a tejidos de difícil acceso, como les he dicho, ¿no? Los genitales masculinos, por ejemplo, pocos antibióticos llegan a próstata, microbianos llegan a próstata, líquido seminal, ¿ya? Y también algunos pueden penetrar en variable concentración, variable porcentaje, a líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, el ciprofloxacino tiene muy poca penetrancia, atraviesa poco la barrera hematoencefálica, entonces su concentración en el líquido cefalorraquídeo no alcanza más allá del 5 o 25%. Es decir, a nadie se le va a ocurrir tratar con ciprofloxacina una meningoencefalitis, ¿no? En cambio, el parfloxacina sí puede, porque alcanza concentraciones de hasta 90%. Bueno, entonces los usos clínicos, ya hemos visto. Repetimos, primera generación para infecciones urinarias entéricas, incluyendo salmonelosis, ¿no? La de segunda generación, incluso la ciprofloxacina sigue siendo de primera línea para el tratamiento de la fiebre tifoidea y las salmonelosis notíficas, ¿ya? Hemos visto, incluso para enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Prostatitis, uretritis, cervicitis o vacosa. Infecciones respiratorias tanto altas como bajas, ¿no? Inclusive neumonías adquiridas en la comunidad, neumonías complicadas o neumonías intrahospitalarias y osteomielitis. También pueden servir en caso de pacientes diabéticos donde es frecuente que se produzca la otitis externa por pseudomonas, en algunos casos de sinusitis resistente por neumococos resistentes a las penicilinas, neumonías intrahospitalarias, ¿no?, otras enfermedades diarreicas en pacientes neutropénicos, ¿no? Ahora en pacientes neutropénicos ya no son como en la década del 90 que se podía iniciar con cierta seguridad. Ahora tenemos que utilizar otros antibióticos. ¿Por qué se utilizan en los pacientes con neutropénicos, febriles, inmunodeprimidos? Porque esos pacientes son susceptibles a ser infectados por pseudomonas. Entonces la ciprofloxacina era muy buen antipseudomoniano, pero ahora ya perdió su efectividad, entonces ya no es seguro, ¿no? Contra los pacientes inmunodeprimidos nosotros no nos podemos jugar porque la bacteria los puede matar, la infección. Entonces ya se inicia, por ejemplo, piperacilina tazobactam, ¿no? Entonces las infecciones urinarias, ¿no? Las no complicadas, no asociadas a malformaciones urológicas, se puede hacer ciprofloxacina de 500 miligramos por día por 3 días, ¿no? Pero si tiene alguna comorbilidad asociada, ¿no?, difusión a nivel, por ejemplo, reflujo vesículo-ureteral, ya se extiende a 7 días, ¿no? Si hay difusión vesical, nosotros podemos dar una profilaxis con ciprofloxacina todas las noches, ¿no? Para las enfermedades de transmisión sexual son quimioterápicos de segunda línea, por ejemplo, para la clamidia trachomatis. ¿Qué es producir la clamidia trachomatis en las mujeres? ¿Qué infección produce? ¿Ah? Les queda para revisar.
pero cuando atraviesan el canal del parto, los niños pueden tener conjuntivitis, ¿no es cierto? Pero una conjuntivitis especial, diferente de otros. ¿Cómo es? Esta conjuntivitis con pseudomembranosa, ¿ya? Entonces, esas son las infecciones por clamidia que se pueden producir en las gestantes y en los recién nacidos. Entonces aquí la dosis, ¿no?, de la enfermedad de transmisión sexual de 250 a 500 miligramos por día por 7 días. Y levofloxacina, 500 miligramos por día. En las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no?, producidas por clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, infecciones por anaerobios, generalmente son mixtas, ¿no? No es un solo agente, 14 días. ¿Ya? Las infecciones digestivas, shigellosis, diarrea de viajero, infecciones monopósicas, neumonías atípicas, como ya les dije. Ya les dije que también era, como tiene acción contra Mycobacterium, incluyendo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, ¿no? Entonces se puede utilizar como un quimioterápico de segunda línea, ¿ya? Cuando hay resistencia, cuando se ha demostrado resistencia a isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. También está indicado en los estafilococos, ¿no?, resistentes a meticilina. SARM es un estafilococo resistente a meticilina, ¿ya? Y se puede asociar ciprofloxacina con rifampicina. Bueno, entonces, ¿qué otras aplicaciones terapéuticas, no? También le dije al inicio, infecciones de piel y tejidos blandos, sobre todo pacientes obesos o diabéticos que desarrollan un cáncer de pie diabético, en los obesos, así grandes obesos que por el éstasis venoso que hay, que se producen úlceras, ¿no?, crónicas y se sobreinfectan, en la enfermedad vascular periférica, también en la foliculitis por gram negativos, ¿no?, por ejemplo las infecciones que se presentan en el paciente que usan barba, bigote, ¿no?, o foliculitis en otras zonas como las axilas, etc., ¿no? El acné, ustedes saben que el acné es producido por el Corynebacterium acné, y el tratamiento de primera elección en el tratamiento del acné viene a ser las tetraciclinas, ¿no?, de acción prolongada, de la segunda generación, como la doxiciclina, la aminoxicilina. Pero algunos pacientes no toleran las tetraciclinas, desarrollan fotosensibilidad, etc., u otras reacciones adversas medicamentosas. Entonces, una alternativa es utilizar las quinolonas, ¿no? Puede ser levofloxacina o ciprofloxacina. En enfermedades de transmisión sexual, en gonococias, ¿no?, uretritis, enfermedades, ya hemos visto, ¿no? La EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica asociada a metronidazol, clindamicina o cefoxitina. Y también la lepra lepromatosa asociada a Darzón. Tiene muchos mecanismos de resistencia bacteriana, ¿no? Sobre todo, el principal mecanismo es la alteración de las moléculas blancas, ¿no? Entonces se hacen resistentes, ¿no?, la DNA quirasa o las topoisomerasas, entonces ya no pueden bloquear el superenemigo. Otra es, ¿no?, que la impermeabilidad del antibacteriano a la célula, eso generalmente en gram negativos, y esta resistencia se puede digamos, extender a aminoglucosis 2 y beta-lactámicos, ¿no? Y la producción de bombas de flujo, ¿no?, tanto para gram positivos y gram negativos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué reacciones adversas, ¿no? Las más frecuentes son a nivel abdominal. Pueden presentar disconfort abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Con el uso prolongado puede desarrollar, o sea, más de 10 días, colitis asociada a antibióticos, ya sabemos, producida por Clostridium perfringens, ¿no? A nivel del sistema nervioso central puede dar cefalea, mareos, ¿no? Pero también puede producirse en raros casos alucinaciones y delirios. A nivel cutáneo, rash, fotosensibilidad. A nivel hematológico, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, trombocitopenia, incluso se puede llegar hasta la coagulación intravascular diseminada. A nivel del cartílago articular, aquí hay un poco de controversia porque se hizo experimentos ya en la década del 90 más o menos, en que en ratas bebés interrumpía el desarrollo del cartílago de crecimiento, pero eso no se ha visto en los niños, ¿no? Tendría que usarse por mucho tiempo. Entonces las quinolonas nunca son de primera línea en niños, salvo que se evalúe riesgo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, infecciones por pseudomonas o
cuando la pseudomonas es sensible a ciprocoxacina, ¿no? Si nosotros de repente no queremos escalar hacia carbapenems o escalar a piperacillina tazobactam, de repente podemos, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tiene una malformación urológica, me hace infecciones urinarias Escherichia coli, la trato, de pronto me sale que en una de esas viene un cultivo positivo a pseudomonas sensible a cipro, lo puede usar, ¿no? Antes de escalar hacia carbapenems o pipetazo. Entonces, puede producir también hepatotoxicidad con elevación de transaminasas, ¿no? Puede producir falla renal, pero esto es una pena idiosincrasia y UT prolongada. Como dice acá, en los años 70 eran los antibióticos de élite, ¿no? Para enfrentar sepsis por gram negativos de alta virulencia y resistencia. Esto ya ha perdido bastante utilidad, ¿eh? Bueno, algunos ya hemos dado las indicaciones, ¿no? Muy bien. Entonces el metronidazol, como le dije también hace un momento, es un protofármaco. En el medio anaerobiótico ya reduce al grupo nitro, ¿no? Y ahí se comienza a activar. Entonces el metronidazol es el prototipo de este grupo de nitroimidazoles, sin ser el único, ¿no? Hemos dicho que hay imidazol, cenidazol. Entonces, esto básicamente nos sirve para tratar las infecciones por anaerobios en cualquier territorio del organismo. Porque, por ejemplo, ¿qué otro antibiótico conocen ustedes que sea útil para infecciones por anaerobios? Clindamicina, por ejemplo, pero eso, la clindamicina sirve del abdomen y la pelvis. En cambio, el metronidazol podemos utilizarlo para infecciones abdominopélvicas, pero también para abscesos cerebrales producidos por anaerobios. Además, nos sirve para las infecciones por protozoarios. ¿Qué protozoarios? Trichomona vaginalis, Entamoeba histolítica, Yardia lambda. ¿Ya? La Trichomona vaginalis puede producir la vaginosis, la Yardia lambda, la yardiasis, ¿no? La caracteriza por diarrea. Ustedes saben que producen quistes y trofozoitos, incluso pueden producir una gastroduodenitis crónica, ¿no? Y también el Entamoeba histolítica. Y dentro de los anaerobios, muy útil también para las infecciones por Helicobacter pylori, ¿ya? Aquí, ¿no? Entonces, es uno de los antibióticos más eficaces para la erradicación del Helicobacter pylori en combinación con otros antibióticos, ¿no? Y también es utilizado en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? Un tipo de las enfermedades inflamatorias intestinales. También, al igual que la cipro, puede ser utilizada en la diarrea inducida por antibióticos, ¿no? Por vía oral. Sabemos que puede ser producida por Clostridium perfringens, Clostridium difficile. El acné rosácea, ¿no? Ustedes saben, bueno, no sé si lo habrán visto, cuando ya ronden por dentro lo van a ver, son unos acné de tipo acné globata, rosado, bien inflamado, ¿no? Con ampollas bien feo. Entonces, eso se llama acné rosácea. Bueno. El mecanismo de acción es que actúa sobre las proteínas que transportan los electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, ¿no? Y en otros microorganismos se introduce entre las cadenas de DNA inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Produce lisis, ¿no? Es bactericida, tricomonicida y amebicida. Es efectivo tanto en las células en la fase de división como en las células en reposo, ¿no? Es de muy bajo peso molecular y tiene una propiedad de que se une poco a proteínas, ¿no? Y prácticamente no induce mucha resistencia, ¿no? Entonces, puede, como les dije, son sensibles los bacteroides fragilis y otros bacteroides, el Fusobacterium, los géneros Eubacterium, Prevotella, Veillonella, Porphyromonas, Clostridium, Streptococcus, Streptococcus. También tiene actividad contra Haemophilus vaginalis y Gardnerella vaginalis, es decir, también puede ser útil no solo, o sea, para Trichomona, sino también para otras bacterias propias del aparato genital femenino. Entonces, muy útil, siempre se puede a través de óvulos en las vaginosis mixtas, ¿no? Bueno, ahí está toda la serie de bacteroides, ¿no? Viscasonis, los ovatus, bacteroides Tomicron, Ureolíticus, Vulgatus, el Valiantidium coli que produce Valiantidiasis, ¿no es cierto? Tiene más de elefante.
el Blastocystis hominis, que antes era considerado como parte de la... O sea, si no hay mucho, puede ser considerado como parte de la flora saprofita enteral, pero cuando comienza su replicación puede producir también diarrea. Entonces en pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, las diarreas por Blastocystis hominis hay que tratarlas, ¿no? Con metronidazol. Campylobacter, pero sobre todo el fetus, ¿no? Para el Campylobacter jejuni, por ejemplo, son muy útiles las macrólidos, ¿no? La Lentamedia fragilis, Trancunum pedinensis. Aquí yo subrayaría siempre la entamedia histrolítica, ¿no? Que puede producir la entamebiasis intestinal y los abscesos hepáticos amebianos, ¿no es cierto? El Mycoplasma hominis, ¿no? Y todo este género porfiromonas que van a producir enfermedad periodontal, ¿no? Pregotela, todos esos producen enfermedad periodontal. Muy bien, las presentaciones farmacéuticas tenemos preparados en tabletas de 250 y de 500, ¿no? Cápsulas también de 250 y de 500, la suspensión oral para uso pediátrico de 250 mililitros por 5 centímetros y el frasquito viene a ser de 60 mililitros y óvulos de 500 mililitros, ¿no? Bueno, se puede administrar por la vía oral, por la vía parenteral, en infecciones graves, abscesos, por ejemplo, intracraneales, ¿no? O abscesos pélvicos o abscesos intraabdominales. Puede ser por vía tópica, vía intravaginal, cuando buscamos ojos, ¿no? Y cuando se administra por vía tópica, tiene la ventaja de que se absorbe muy poco, ¿no? Siendo que las concentraciones plasmáticas son 100 veces menores que las que se obtiene con una aplicación de un módulo, ¿no? O de una dosis oral de 250 miligramos. Se distribuye muy bien a todos los tejidos, ¿no? Y fluidos corporales, incluyendo llegan bien a hueso, llegan bien a vesícula, llegan bien a páncreas, ¿no? Otros fluidos peritoneales, pleurales, vaginales y seminales, ¿no? Cruza bien la barrera hematoencefálica, produciendo niveles significativos en líquido cefalorraquídeo, pero también cruza la barrera la barrera placentaria, por lo cual está contraindicado en el primer trimestre de la gestación, ¿no? Y se excreta en la leche, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático por hidroxilación, oxidación, glucurona o conjugación. El metabolito más importante del metronidazol es el 2-hidroximetronidazol, que tiene bastante actividad todavía, antibactericida y antisexual, ¿no? Se excreta un 60 a 80% por vía renal. Tiene una semivida de eliminación de aproximadamente 8 horas. La difusión renal no altera los parámetros farmacocinéticos y se puede erradicar por hemodiálisis más no por diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, por ejemplo, infecciones por anaerobios sensibles, una enfermedad pélvica inflamatoria que esté produciendo o un absceso intraabdominal. Entonces, por vía endovenosa de 1 a 2 gramos por día, repartida en 2 a 4 dosis, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, para el tratamiento de infecciones por anaerobios en niños, la dosis usual va de 15 a 30 miligramos por kilo, ¿no? Y luego se puede reducir a 7.5 miligramos cada 6 horas. Ya hemos hablado de las infecciones vaginales, la colitis por Clostridium difficile, en la amebiasis, ¿no? Los abscesos hepáticos, acné rosácea por vía tópica, donde les salía, hay una solución preparada con metronidazol, ¿no? También se puede utilizar para la profilaxis en la cirugía de colon, ¿no? Ustedes saben que cuando hay que se va a operar de esófago o de colon hay que esterilizar bien, porque si no las complicaciones pueden ser fatales, ¿no? Entonces se esteriliza el colon, puede ser con medicina, pero también puede ser con metronidazol, ¿no? Para las víctimas de violación y evitar las infecciones de transmisión sexual, aparte de la prevención de VIH, ¿no? 2 gramos vía oral, asociada a ceftriaxona y acitromicina, ¿no? Y para la erradicación del Helicobacter pylori se puede asociar con otros antibióticos, por ejemplo, como Sicilian fascioclavulánico, que otros se utiliza para acitromicina, ¿no? Omeprazol, acitromicina, claritromicina, ceftriaxona, y por 14 días, 2 semanas, ¿no? El tratamiento de las infecciones por Helicobacter pylori
la gastritis por el gastroduodenitis por el Helicobacter pylori. ¿Qué riesgos hay el Helicobacter pylori? Carcinoma gástrico está asociado a la infección crónica por el Helicobacter pylori. Son observaciones, ¿no? Pero hay algunas que podrían dar una evidencia de que sí está asociado a las infecciones por el Helicobacter pylori en pacientes que tienen, o sea, a pacientes que han fallecido por adenocarcinoma gástrico y se hacen las necropsias y se hacen los cultivos, se encuentra el Helicobacter pylori. Pero también es cierto que vemos muchos pacientes infectados con el Helicobacter pylori que nunca desarrollan infiltración. O sea, hay asociación, ¿no? Pero no tan contundente, así como que el fumar cigarrillo está asociado indefectiblemente a cambios metaplásicos y carcinoma de pulmón, ¿cierto? Eso sí es una certeza de 100%. Pero ahora, ¿por qué no todos los fumadores desarrollan en corto tiempo, algunos en poco tiempo y algunos en mayor tiempo? Pero al final, si todos sobrevivieran a los 100 años, el 100% mueren de adenocarcinoma por los cambios que produce el tabaco, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, en los niños y en los prematuros, ¿no? Como son las edades extremas de la vida, hay una reducción del metabolismo hepático y está aumentada la vida media. ¿Qué reacciones adversas nos puede dar? Nos puede dar disfunción hepática, nos puede dar neutropenia, nos puede dar anemia hemolítica. Está asociado a la categoría B de riesgo, ¿no? En el embarazo. Bueno, puede producir serostomía, ¿no? Que puede incluso empeorar la enfermedad periodontal, inducir callos o candidiasis oral, ¿no? Aparte puede dar fiebre, exantema, alérgico, ¿no? Cefalea, mareos, ataxia. Puede dar glositis, estomatitis, la orina se puede teñir de color marrón, ¿no? Está asociado a cierta teratogenicidad, ¿no? Entonces, y también tiene efectos mutagénicos. Ustedes leen el inserto y siempre dicen que hay que tener mucha precaución con el uso repetido de metronidazol o con el uso prolongado, porque puede tener efectos mutagénicos. Y se ha descrito, ¿no? En animales de experimentación que desarrollan cáncer. Pueden tener efectos teratogénicos produciendo neuroblastomas, ¿no? Los neuroblastomas son tumores de células embrionarias que son frecuentes en niños, son congénitos y frecuentes en niños menores de 2 años. Muy bien, y por último la rifampicina, ¿no? La rifampicina es una rifamicina que deriva también de un hongo, ¿ya? Y su principal mecanismo de acción es que se une a la enzima RNA polimerasa dependiente de DNA, entonces va a bloquear la síntesis del RNA mensajero, ¿no? Este antibiótico está reservado en realidad para ser un antibiótico tuberculicida de primera línea, ¿no? Entonces no se puede utilizar así a diestra y siniestra, si bien es cierto que muchos son los gérmenes sensibles, porque le restaríamos efectividad y podría desarrollar una resistencia. Ustedes saben que para nosotros está siendo bastante problemático los micobacterios, o sea, las tuberculosis MDR y XDR, ¿no? Entonces tenemos que reservar a la rifampicina para ser un tuberculicida de primera línea, ¿no? Puede penetrar en las células, ¿no? Incluso en las cavidades. Cómo es que se une a la subunidad beta del DNA, de la DNA polimerasa RNA dependiente, pidiendo que esta enzima se una al DNA, bloqueando la transcripción de RNA. De acuerdo al sitio donde llegue y a la dosis que se use, puede ser bacteriostático o bactericida, pero para tuberculosis es bactericida, para el Helicobacterium tuberculosis, ¿no? Nunca se va a utilizar. Ustedes saben que las bacterias de crecimiento lento, como el Helicobacterium lepra, el Helicobacterium tuberculosis, la Brucella, melitensis, ¿no? El género Brucella en general, el Helicobacterium lepra, nunca se tratan como una terapia, porque el riesgo de desarrollar resistencia es bastante alto. Entonces, los esquemas antituberculosos, tanto la tuberculosis pulmonar como extrapulmonar, incluyen el uso de 4 drogas en la primera fase. Entonces, como tuberculicida es útil tanto en la fase de división rápida, como se producen las lesiones cavitarias, como la
división lenta que se produce en la división lenta en las lesiones gaseosas en los macrófagos, ¿no? ¿Ustedes ya llevaron patología? ¿Han visto pulmones tuberculosos? ¿O ya no enseñan? Sí, ¿no? Porque creo que estaban prohibidos. ¿Dónde los han visto? Imágenes. En mi época nosotros nos enseñan los pulmones así por mono, ¿no? Eso no mata el micobacterio, ahora esa cosa tan acá había no, nosotros hacíamos patología en las sedes. ¿Ustedes dónde hacen? ¿Las sedes también? ¿Ah? Sí, patología especial, recién otro año ya somos. El otro año. Patología clínica. Ya, por ejemplo, yo fui a la Almenara y después a Bravo Chico. He visto un montón de pulmones con caverna, con calcio, ¿no? Con lesiones gaseosas. Y después, pero sí eso han visto, por ejemplo, en microbiología, me imagino que se han visto los betas cómo se meten a los macrófagos, ¿no? Bueno, entonces son sensibles varios genes del género Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el Kansai, el Marinum y el Lepra, y algunas cepas de Mycobacterium avium, intracelulares y foculares. También, aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Así son indicaciones muy puntuales. Para la profilaxis de las infecciones por Neisseria meningitis. Cada cierto tiempo nosotros podemos tener, ¿no? Meningitis meningocócica. Incluso hay un cuadro que produce la Neisseria meningitis, que es un cuadro purpúrico de evolución rápida y fatal, ¿no? Entonces, la meningocosemia. Entonces, en esos casos, ahora ya hay vacunas contra la Neisseria meningitis, pero cuando no había, en la época prevacunal, entonces todo aquel llegaba un paciente con meningocosemia, meningitis meningocócica, todo el mundo, hasta ahora, ¿no? Que no ha sido vacunado, tiene que recibir su profilaxis. Entonces, el fármaco ideal es la rifampicina, pues se da una vez al día. ¿Ya? También puede ser infecciones por Staphylococcus aureus, no mucho, ¿no? Hemófilos influenza, o sea, Legionella neumófila puede ser, porque también aquí se puede tratar con macrólidos, ¿no? Pero estas infecciones atípicas, si se hacen resistentes a macrólidos, se usa rifampicina, ¿no? Se absorbe muy bien, alcanzando niveles séricos a las 2 a 4 horas, ¿no? Antes se recomendaba, ya vamos a acabar, cada 12 horas, pero ahora ya monodosis. Así se reduce la posibilidad de reacciones adversas medicamentosas, ¿ya? Se distribuye muy bien a todos los líquidos y tejidos corporales. Incluso hay que recordar que cuando el paciente recibe rifampicina hay que advertirle que todo se va a tener de color naranja. Sus lágrimas de color naranja, sus salidas, sus deposiciones, su orina, etcétera, ¿no? Entonces se produce lo que es el síndrome del hombre naranja, ¿ya? Atraviesa la barrera placentaria y se incrementa también en la leche materna. Se metaboliza a nivel hepático por las acetil deshidrogenasas, ¿ya? Y también sí experimenta así el fenómeno del primer paso, ¿ya? La vida media plasmática es de 3 a 5 horas y se excreta tanto por las heces como por el riñón y también entra muy bien a la vesícula biliar. La dosis en el adulto tope 600 miligramos por vía oral cada 24 horas y se debe utilizar la tuberculosis con fosfosiliacida, piracinamida, streptomicina o albuterol. En el niño es a 10 miligramos por kilo de rifampicina por vía oral o intravenosa una vez al día durante 2 meses, o sea en la primera fase, y luego se puede dar isoniazida rifampicina una vez al día 2 a 3 veces por semana durante 4 meses más, ¿no? Muy bien. Hay que tener, ¿cuál es su principal efecto enfermo? O sea, el hombre naranja es un efecto colateral, pero se tolera. Hay que advertirle al paciente, no le va a producir mayor daño, ¿no? Pero sí, el principal daño es la hepatotoxicidad y se va a presentar generalmente por un fenómeno de hipersensibilidad, tipo 2,
que se produce cuando se interrumpe el tratamiento, ¿no? O sea, pacientes tuberculosos que están más o menos yendo bien, interrumpen el tratamiento y cuando vuelven a reiniciarlo, ahí se produce la hepatotoxicidad que obliga a suspender el tratamiento, ¿no? Más allá de elevar el valor normal 2 veces, el valor normal de transaminasa, se tiene que suspender el tratamiento con rifampicina. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de hepatitis inducida por rifampicina, ¿no? Se recomienda monitorizar la función hepática en todos los pacientes. O sea, antes de iniciar el tratamiento específico, se le hace su transaminasa basal, su perfil hepático basal, y a las 2 semanas se hace un control para ver si hay algún grado de hepatotoxicidad, ¿no? Hay otras rifamicinas como la rifabutina, que más que nada se utiliza por vía tópica para la limpieza de vías operatorias, ¿no? Aparte, importante es que es potente inductor del sistema enzimático P450. Y es necesario reajustar las dosis de estos fármacos cuando se inicia el tratamiento con rifampicina. Bueno, aquí me quedo pues, como yo a la mayoría no le interesa, están conversando, riéndose. No quiere decir que ya se acabó. Entonces, silencio, porque ustedes van a ser médicos. Entonces, tienen que ser educados, respetuosos, porque si no van a llegar a ser unos médicos mediocres que nadie los va a respetar. El médico tiene que ser el líder del equipo de salud, tiene que dar el ejemplo en todo, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a acabar, ya les dije. A nivel gastrointestinal puede dar diarrea, vómitos, anorexia, colitis pseudomembranosa, pancreatitis y pirosis. La urticaria es frecuente, ¿no? Y el síndrome del hombre naranja, que ya se lo describí.